Yo pues quiero agradecerle primero a los ponentes, a los citantes a este debate. Creo que es un debate importante y nadie va a desconocer aquí, señora presidenta y colegas, el enorme déficit que tiene el SITP y por supuesto el incremento sin precedentes que ha sufrido durante la pandemia. Estamos hablando de que el número de validaciones, particularmente en el sistema troncal, se redujo de 50 millones de validaciones a 30 millones de validaciones. Y esto es un problema para la ciudad. Resulta que esto no es un problema para los operadores privados, porque Transmilenio, señor gerente de Transmilenio, Transmilenio es el negocio del milenio. Lo que lograron hacer con esto fue crear un negocio increíblemente rentable donde lo público siempre va a perder y lo privado siempre va a ganar. Entonces, aquí nosotros tenemos la certeza de que esas validaciones se redujeron, pero no sabemos ni cuándo va a terminar la pandemia, ni si después de que se termine la pandemia esas validaciones van a volver a los mismos niveles que teníamos antes de la crisis. ¿Por qué? Porque para algunas personas el teletrabajo pues llegó para quedarse y también para otras es una mejor opción. Es que es mucho mejor levantarse en la mañana, hacerse un café y sentarse a trabajar que estar horas esperando un bus en una estación atiborrada como son las de Transmilenio. Aún así, el déficit no está directamente relacionado con la pandemia. El déficit es un problema estructural de esa pésima idea, señor gerente y señor secretario de movilidad, que pues yo sé que ustedes vienen de defender esta idea que es Transmilenio y de pedirnos que nos reconciliemos con él, pero este Frankenstein, este engendro creado en 1999 es un problema estructural de la ciudad, es el mayor error técnico en la historia de Bogotá y no puedo dejar de recordar la paternidad de este engendro. Este sistema pues se lo debemos a Enrique Peñalosa y a uno de sus socios, el señor Ignacio de Guzmán Mora, verdadero padre y estructurador de esta idea. Entonces, el sistema deficitario ha hecho que los últimos gobiernos se dediquen a buscar hasta debajo de las piedras herramientas para financiar un sistema que además nos vendieron en esa época el señor de Guzmán, Peñalosa y otras lumbreras neoliberales, nos lo vendieron como si fuera autosostenible, pero nunca ha sido autosostenible. Y yo he escuchado a algunos colegas, y se los digo con respeto, colegas, no busquemos el ahogado río arriba. Yo he escuchado a algunos colegas decir que los colados, que el problema es la evasión. Eso es un problema absolutamente insignificante. Si todos, primero, y le pregunto, señor secretario Estupiñán, ¿tenemos alguna certeza del número de colados? Porque lo que yo he sabido es que hay unos cálculos, hay unas aproximaciones, pero es imposible saber cuál es el número de colados. Y si todos los colados pagaran, tampoco solucionaríamos el problema del déficit, porque el problema del déficit tiene que ver con la estructuración de estos contratos de concesión que son leoninos y que son unos contratos en los que siempre pierde el Estado. Y tenemos que volver al Acuerdo 4 de 1999, que es la génesis de este desastre. Ese Acuerdo 4 obligó, y eso lo reconozco, se cambió en este plan de desarrollo. Vamos a ver, tenemos que estar muy pendientes de realmente qué es lo que va a pasar con el operador público, si simplemente va a ser una estrategia para que lo público siga asumiendo el déficit o si efectivamente ese operador público va a empezar a operar el sistema de transporte de Bogotá. Porque, por ejemplo, me imagino que a diferencia de lo que hizo Peñalosa, los nuevos cables serán operados por ese operador público, o las bicicletas, o lo que ustedes anuncian pomposamente, y hago la cuña para el debate del próximo lunes, como la segunda línea del metro, podrían ser operadas por una empresa municipal de transporte. Podríamos crear esa empresa municipal de transporte que destruyeron los gobiernos neoliberales en la década de los 90, pero ya lo veremos, estamos muy atentos a ver cuál es eso. ¿Cuál es la realidad de ese operador público? Pero lo cierto es que en 1999 ese Acuerdo 4 obliga a que el sistema sea prestado por privados, como efectivamente es prestado hoy y como seguirá siendo prestado en los próximos años. Y eso genera que dentro del costo operacional del servicio de transporte público nosotros tengamos que sumar unas ganancias de los privados. Y no son unas ganancias cualquiera, son unas ganancias muy jugosas, y además creó un ambiente en el que los verdaderos costos del sistema, y ojo con esto, secretario Estupiñán, los verdaderos costos del sistema
son desconocidos para el distrito. Nosotros no tenemos certezas aquí, nosotros confiamos extremadamente en la palabra de esos privados. Y no solamente estamos a merced de lo que reporte el operador en su canasta de gastos, sino que dejamos abierta esa puerta desde el desconocimiento y el descontrol institucional. La consabida debilidad de las instituciones colombianas hace que nosotros tengamos más preguntas que certezas en cuanto a esto, en cuanto a los costos reales de operación del sistema de transporte en Bogotá. Y lo mismo pasa con el recaudo, que todos sabemos de quién es, un exconcejal por acá de un partido, de unos compañeros de la derecha, una familia muy poderosa que, pues, fíjense ustedes a lo que me refiero con el desconocimiento. Nosotros ni siquiera podemos hacerle derechos de petición concretos a esos privados. Nadie habla de la corrupción de los privados y nosotros como consejo tenemos la capacidad de hacerle control a lo público, pero nunca a lo privado. Entonces, ¿qué pasa con Recaudo Bogotá? ¿Cómo podemos estar nosotros seguros que una empresa como Recaudo Bogotá, que además le pertenece a esos, como les dirían algunos medios de comunicación, polémicos empresarios, cómo les aseguramos a los bogotanos que esos polémicos empresarios nos están diciendo exactamente el número de validaciones y de las personas que se suben? Vea, señor secretario, si en cada pasaje hubiera un desfase de un peso, de un solo peso, estaríamos hablando de que perderíamos 600 millones de pesos al año. Con un peso que se nos escapara de esa opacidad que hay alrededor del sistema. Pero ahora hay otro tema que me parece importante tratar, y es que hay unos déficits dentro de este sistema de transporte que tienen directamente que ver con el hecho de que sea un sistema de buses, que sea un sistema BRT, porque lo que pasa es que los busistas de allá del Grupo Sur, de los amigos de Angélica Lozano, ¿cierto? El señor Rodríguez y bueno, el señor Bocarejo y todos estos busistas, Darío Hidalgo, todos los busistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y del Grupo Sur, dicen que esto es la panacea, que esto es buenísimo. Pero es que no hacen las comparaciones como las tienen que hacer. Y los BRTs tienen unos gastos operacionales propios de la naturaleza de su sistema y sobre todo unas ineficiencias que son propias de los buses. Y entonces, como aquí en Bogotá pusieron a los buses BRT a hacer lo que debería hacer el metro, resulta que ellos hacen una comparación técnica, entre comillas, entre buses BRT y sistemas férreos LRT. ¿Por qué hacen esa comparación, señor Estupiñán? Porque es una comparación que es ventajosa. Aquí las comparaciones deberían hacerse entre un BRT y un metro. Y ahí es cuando nos daríamos cuenta de que los BRT son sistemas absolutamente inferiores. Y son inferiores, por ejemplo, en términos de infraestructura. La infraestructura de Transmilenio no permite que el sistema funcione con la misma eficiencia que un metro. Y esto es una falencia técnica que no se puede mejorar. Las estaciones de Transmilenio son estrechas, están limitadas al centro de la vía porque están en superficie y tienen una limitación de espacio. Esto demora el flujo de pasajeros, esto genera bloqueos en las entradas, esto hace que el sistema además tenga unas tardanzas permanentes, unas filas que se hacen a la intemperie, un nivel de servicio muy bajo. Y perdemos valiosos segundos que terminan volviéndose minutos y hacen que el sistema requiera más y más y más recursos para su implementación. Yo sé que muchos de ustedes, señores secretarios, solamente se suben a Transmilenio para tomarse la foto y cuando están en campaña o cuando van a grabar uno de estos videos para salir en el programa de televisión de la alcaldesa, pero Transmilenio es una pesadilla y es una realidad para millones de bogotanos que sufren esa indignidad en el transporte. Y señor secretario Estupiñán, yo estuve leyendo su tesis de pregrado de Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes. Muy interesante, por cierto, doctor Estupiñán. Y resulta que usted, señor secretario, decía en esa tesis lo siguiente. Decía usted en su tesis de grado, señor Estupiñán, con solo tener 6 segundos menos de espera en cada estación, ponía usted un ejemplo hipotético de una estación de un recorrido de 20 estaciones en 10 kilómetros, dice usted en su tesis, nos ahorraríamos un bus en funcionamiento en cada recorrido con los costos, pues obviamente con los costos que esto implica. Si nosotros nos ahorramos
según, de acuerdo a la investigación que hizo el señor Estupiñán cuando era alumno de los Andes, si nos ahorramos 6 segundos por cada abordaje, estaríamos ahorrando un bus durante el recorrido. ¿Esto qué quiere decir? Que las carencias de infraestructura, como por ejemplo esas puertas que no son verdaderas puertas de andén, sino son unas divisiones de baño hechizas, ahí un poco, una chapuza realmente en los galpones de las estaciones de Transmilenio, nos hacen perder tiempo. Y yo estoy seguro, señor secretario, que esa puede ser una de las razones por las que, incluso poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros, las puertas permanecen abiertas la mayoría del día. Por otro lado, los BRTs, como cualquier otro sistema de superficie, tiene que estar asumiendo todo el tiempo unas variables que están fuera de control, como los cruces en las vías, las interferencias permanentes, cosa en lo cual sin duda un sistema férreo tiene ventajas. Pero los buses además son poco confiables en sus tiempos y eso hace que sea más difícil la coordinación con los semáforos. Pero aparte de eso, obliga a que hoy en día estas troncales de buses que nos vendieron como la panacea hace 22 años requieran de puentes, túneles y otro tipo de infraestructura que no solamente es muy costosa, sino que además es muy rígida. Y esto contradice uno de los dogmas del busismo internacional, que es decir, que los buses BRT son superiores a otros sistemas de transporte por su flexibilidad. Yo no puedo mover el deprimido que van a hacer ustedes en la 72, señor Estupiñán. Le van a hacer un deprimido que va a costar cientos de miles de millones al Transmilenio por la carrera séptima y se va a quedar ahí para siempre. Y no va a tener otra función que ser infraestructura para los buses. Ese cuento de la flexibilidad también hace agua como todo el resto del dogma de los busistas. Y esto pues también se evidencia estas falencias técnicas cuando comparamos la remuneración a los operadores del sistema, que ya lo han dicho otros colegas antes, se hace por kilómetro recorrido. Aquí no importa cuántos pasajeros transporten, sino cuántos kilómetros recorran. Y hay algunas troncales que tienen menores costos de operación. Y aquí le hago la pregunta al señor gerente de Transmilenio: ¿por qué el operador del sur siempre? Ustedes saben que en Bogotá todo en el sur es más complicado, ¿cierto? Entonces el operador Conexión Móvil, que es el que trabaja en el sur de la ciudad, nos entrega unos costos que son prácticamente del doble del operador del norte, como lo podemos ver en esta gráfica. ¿Por qué Conexión Móvil tiene una relación tan elevada entre su remuneración y los kilómetros recorridos? Y por último, señora presidenta, y termino con esto, no quiero abusar de su generosidad, no sé si de pronto estoy pasado de tiempo, pero hay un problema gravísimo y son las constantes fallas en el sistema. Transmilenio se vara porque sí y porque no. Transmilenio presenta interrupciones en su operación todo el tiempo y eso, por supuesto, aumenta los costos de operación. Y no es poca cosa. En la diapositiva podemos ver que el único año en el que no se superó la barrera de los 5.000 buses varados fue el año pasado, en el 2020, en medio del mismísimo fin del mundo. Y pues esto puede ser, por supuesto, porque los buses estuvieron con menos carga de pasajeros, pero también, por supuesto, por el ingreso de unos nuevos buses. Pero el hecho de que entren buses nuevos no quiere decir que se vayan a acabar los problemas. No solo porque los buses gradualmente se van envejeciendo y van aumentando sus fallas, sino porque el bus es, en este sentido, más ineficiente que otros medios de transporte. Y lo vemos con los buses de la fase 1 y 2, que desde el 2018 y el de la fase 5 son buses nuevos, pero en el 2020 se vararon 942 buses. Eso es el 23% de la flota del sistema troncal. El número de fallas, señor gerente de Transmilenio, es enorme. Y esto, permítame, señora presidenta, ya voy a terminar. Esto es algo que no se soluciona solamente con una nueva flota. No podemos olvidar que, insisto, estamos poniendo a trabajar a los buses como si se tratara de un metro, así sean eléctricos. Ya vamos a ver que los buses eléctricos solucionan el problema de las emisiones, por supuesto, pero no solucionan el problema de la ineficiencia del sistema. Y concluyo con esto, señor secretario Estupiñán, anhelando esos 6 segundos que usted esperaba que los buses se ahorraran en su tesis de grado. Ese ahorro que nos menciona reduciría la necesidad de buses. Y entonces, si solo el abordaje nos hace perder
entre 6 segundos y de ahí para arriba. ¿Cuántos segundos perdemos con estas constantes fallas del sistema? ¿Cuántos buses hay que adicionar a la operación para cubrir esas fallas del sistema? Vamos a ver cómo evoluciona ese déficit ahora, si algún día empiezan las obras de la reconstrucción de la troncal del Transmimetro que van a hacer por la Caracas, y esas rutas deben desviarse a la Caracas. Me pregunto también si es que vamos a ponerle el operador público a quedarse con esa costosísima operación de las troncales durante la obra de Transmilenio. Muchas gracias, señora presidenta, y discúlpeme si me pasé un poco del tiempo, y espero atentamente las respuestas de la administración. Muchas gracias.